La tensión en Oriente Medio no hace más que escalar desde que se disparó la guerra en la Franja de Gaza, pero mientras aumenta el riesgo de un enfrentamiento abierto y directo entre Irán e Israel, las potencias bélicas más fuertes de la región, también aumentan las ganancias de la industria armamentística. Un tema que conoce muy de cerca la persona que vamos a ver ahora mismo en pantalla. Estoy hablando de Tika Font. Ella es experta en economía de defensa, comercio de armas, presupuestos de defensa, industria militar, nuevas armas y seguridad, y como si no le faltaran títulos, es la presidenta del Centro de las, una entidad de investigación independiente dedicada al análisis de paz, seguridad, defensa y armamentismo. Señora Font, soy Leandro Fest, bienvenida a la entrevista de DW. Muchas gracias por invitarme. A usted. En la guerra nadie gana es una frase mítica que se repite a través de los tiempos, pero creo que no me equivoco si digo que usted puede desmitificar esa afirmación. Señora Font, así una pregunta abierta. ¿Quiénes ganan en esta guerra? En términos humanitarios es verdad que nadie gana en la guerra, pero en términos económicos sí que hay, diríamos, empresas, personas que sacan rédito de la guerra. Diríamos, cuando hay conflictos, la industria militar es la que tiene más beneficios porque se asegura contratos a largo plazo para fabricar o nuevos diseños o nuevas armas. A niveles micro, entre la población local, lo que podríamos decir, ¿quién gana? Aquellos que especulan en el mercado negro con los elementos que son vitales para la vida, como pueden ser alimentos o medicinas, Pero la industria militar es la que se está viendo muy crecida en beneficios económicos y a largo plazo con el nuevo periodo histórico con el que estamos introduciéndonos, con una nueva era en la que estamos entrando. Señora Font, desde el 7 de octubre, empresas del llamado sector de defensa cotizaron en máximos históricos en bolsa. Según el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, cerca del 2,2% del Producto Interno Bruto Global se dedica al negocio de la guerra. ¿Cuáles son esas empresas y cómo se financian? Mira, diríamos que ya fue desde el 2014, hubo acuerdo entre todos los países que forman parte de la OTAN que el gasto público tenía que llegar al 2,2% del Producto Interior Bruto de cada país. Cada estado se comprometía a que invertiría en esta proporción en gasto de índole militar. Ahí ya diríamos que todos los países occidentales al menos están intentando alcanzar, llegar o sobrepasar esta cifra, Y ahí podríamos decir, por ejemplo, que la cifra de gasto militar, podemos ver que en el mundo, según el CIPRI, está ya en los 2,44 billones de dólares anuales en gasto militar. Estados Unidos es la que más gasto militar tiene, le sigue la Unión Europea en segundo lugar, China en tercer lugar y Rusia en cuarto lugar. En cuanto a la industria, por ejemplo, ya que estamos hablando de Europa, en el CIPRI podrán encontrar el ranking de las 100 principales empresas de índole militar que participan de este gran negocio. Pero mirando unas cuantas empresas europeas, podemos ver cómo la guerra de Ucrania, más la guerra de Ucrania que no la guerra entre Israel y Palestina, ha impulsado que el valor en bolsa de unas empresas como son Indra, Leonardo, Thales, Safran o Rheinmetall hayan incrementado su valor en bolsa entre un 20% y un 88%, Pero cabe también pensar que la mayoría de industria militar es una industria privada, de capital privado, pero que los clientes de esta industria es los estados, es capital público. Son los estados los principales compradores de armamento de la empresa. Aunque esta sea privada, el dinero que se utiliza eminentemente es público. Y en el caso de Israel, entre las 100 principales empresas
mundiales figurarían tres: Elbit, Rafael o Israel Aerospace. Son de las principales industrias de armamento, ¿no? Diríamos, lo más relevante que tenemos. Bueno, empresas que, como decía usted, que financian los estados de alguna manera, en pocas palabras, nosotros también con nuestros impuestos. Esta última semana, la revista independiente israelí Plus 972 publicó un informe sobre cómo los gigantes tecnológicos permiten al ejército israelí recopilar y analizar cantidades infinitas de información sobre casi todos los habitantes de Gaza a través de un acceso ilimitado a los servicios en la nube de empresas como Amazon, Microsoft y Google. ¿Qué tan importante es el papel de las tecnológicas en la guerra? Mira, las tecnológicas tienen diríamos dos papeles. El que estás anunciando, como son Microsoft o Google o en Amazon, lo que tienen de importante es que tienen, primero, una nube, los sistemas de satélites. Y aquí que podemos decir que, por ejemplo, estos sistemas han estado siendo utilizados también para el conflicto entre Ucrania y Rusia, y en el caso de Israel y Palestina son relevantes. Pero yo creo que no hay que confundir el uso de estos sistemas con otra cuestión, que es la creación de software. Y ahí no está tanto el papel de estas empresas, sino empresas que se dedican al desarrollo mediante la inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa, creativa, que es el uso de un software que sea capaz de detectar objetivos de índole militar. Yo creo que podría poner un ejemplo del uso, por ejemplo, que todos los ciudadanos tenemos sobre el traductor del Google. Google tiene el traductor, es este tipo de inteligencia artificial generativa. Tú tienes un texto en una lengua, lo escribes, le dices a qué lengua lo quieres y te transmite ese texto traducido a otra lengua. Todos tenéis experiencia de eso. Ahora, la cuestión es, la caja negra, el software que hará posible esa traducción, qué es, cómo funciona, cómo se desarrolla. Esta es la cuestión que diríamos que se desarrolla o que se ha desarrollado un software que lo que permite es que tú introduces una pregunta y la respuesta puede ser, si tú le dices, identifícame presuntos miembros de la yihad en Palestina o presuntas personas que son de Hamas. Ese software se ha preparado para que te confeccione una lista y que te identifique personas palestinas que considera el software que tienen características para ser de Hamas o de la yihad islámica. La cuestión, si quieres, es que todos, cuando hemos utilizado el traductor de Google, somos conscientes de que tiene errores que son intrínsecos en el sistema. Pues lo mismo nos va a pasar con la creación de este software, que lo que se dedica es a identificar personas que serán o presuntos de Hamas o presuntos de la yihad islámica. Hay seguro errores en la generación de este software. Bueno, a la hora después de juzgar posibles crímenes, no sabemos si vamos a jugar a un software o a personas. Pero bueno, siguiendo con el ámbito tecnológico, una investigación... Una investigación de la revista mencionada anteriormente junto a la plataforma también israelí Local Call informó sobre la utilización del software de inteligencia artificial Lavender en la guerra de Gaza. Se trata, según la investigación, de un software desarrollado por una división de inteligencia de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel. ¿En qué consiste este software y por qué generó debates sobre la legalidad de su utilización? Mira, este tipo de software, igual que las de un traductor, se basa en una gran base de datos. En esta base de datos tú tienes que confeccionarla y el software lo tienes que entrenar. Antes de pasar a su uso, lo tienes que entrenar. ¿Entrenar qué quiere decir? Que, por ejemplo, si has recogido millones de datos de años de personas que pertenecían a Hamas o a la yihad islámica o que no eran afines a Israel, y recoges datos de cuestiones de apariencia física, de concepciones ideológicas,
de pautas de conducta. Por ejemplo, qué redes sociales utilizan, a qué le dan le gusta, qué comportamientos tienen de frecuencia, por ejemplo, de rezos, de hábitos de comida, de hábitos de movimiento, de grupos de WhatsApp a los que se pertenece, redes sociales en las que se participa, fotografías de todas las personas que pasan en el checkpoint diarios entre unos y otros, interceptación de llamadas telefónicas y información recogida de prisioneros o de familiares de prisioneros. Allí puedes tener millones de informaciones de comportamientos de personas. Tú lo entrenas con personas que tú tienes seguridad de que eran de Hamás o de que eran de la yihad. Una vez el entrenamiento consideran que es suficiente porque el grado de error es bajo, el que conceden en la identificación de estas personas, pasas a su uso. Un uso que ya no es, diríamos, preparatorio de entreno del software. El software ya se ha creado, se ha cerrado y lo empiezas a aplicar. Y en este caso es toda la población que vive en Palestina, lo puedes filtrar a través de este software y este software lo que hace es una caracterización de cuántas de estas personas pueden ser personas que sean de Hamás, por edad, por sexo, por características, por comportamiento, etcétera, etcétera, las clasifica. Y lo que decíamos, programas de software como el Lavander o el programa también Evangelio o Gospel, se llama de las dos maneras, lo que hace es identificar personas. Cada día hace una lista de 100 objetivos y los militares hacen esa lista y ejecutan pues, la destrucción, que quiere decir el asesinato de estas personas, que el programa les da. Hablemos de la capacidad militar de Irán. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, el gasto de defensa de Israel es del 4% del Producto Interno Bruto, el doble de Irán, que gasta el 2%. Y en dólares un poco más de 7.000 millones contra los 19.000 millones de Israel. Sin embargo, es su poderoso arsenal de misiles y drones su carta fuerte, además de sus capacidades nucleares. ¿Cómo se financia el poderío militar de Irán? Mira, el mercado de armamento y de ayuda militar en todo Oriente Medio está muy definido desde hace muchísimos años. Los países occidentales, dígase Estados Unidos y la Unión Europea, que son de los principales fabricantes mundiales de armamento, en el caso de Israel es dar apoyo en todo lo que sea necesario, pero también en venta de armamentos, pero también apoyo de carácter científico. Por ejemplo, la industria militar de Israel puede participar de las ayudas de los fondos europeos para la generación de nuevos armamentos. Dígase que la industria militar israelí puede obtener subvenciones de la Unión Europea para el desarrollo de nuevos armamentos. Eso es una línea, pero diríamos, la industria militar occidental ayuda pues, a Israel y a todos los países también árabes, Arabia Saudí, Kuwait, Dakar, Emiratos, etc. ¿A quién no le vende nada? Ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni ningún país occidental, ni a Siria, ni a Irán. Ahí no hay ni a Palestina también, ni en el Líbano. Son países que no mantienen relaciones comerciales con la industria militar occidental. Diríamos, hay política en sentido geoestratégico de a quién vendemos y a quién no vendemos. Occidente ayuda a unos países y, como hemos dicho, pues Siria o Irán tienen que acudir al mercado chino o ruso, que es el que les proporcionará material militar o formación o estrategia para desarrollo de armamentos militares.
Y ahora hablemos un poquito de aquí, de Alemania, de donde estamos transmitiendo, que tras el holocausto, en Alemania, en el que murieron millones de judíos europeos, desde la política siempre se hizo mención a la responsabilidad histórica de este país por la seguridad de Israel. Algo que se denomina razón de Estado aquí y que, aunque no tiene carácter de ley, los gobiernos alemanes siempre han enfatizado. ¿Cuánto invierte Alemania bajo esa premisa y hasta dónde cree usted que esa razón de Estado justifica la implicación de Alemania como aliado de Israel en la guerra de Gaza? Bueno, yo con Gaza no lo tengo tan conocido, pero te diría que Alemania ha cerrado filas con toda la posición de la OTAN y con Estados Unidos a hacerse un aliado. Yo creo que hasta el conflicto con Ucrania era un país que intentaba tener, si no cierta neutralidad, que la Unión Europea no siguiera una senda excesivamente militarista. Y en cambio yo creo que ha habido una rotura en la política dentro de Alemania, en que sí que se han aliado en los incrementos. Ahora no he visto las cifras, pero ha hecho un incremento muy fuerte en el gasto militar, en una apuesta en la industria militar y en exportar más armamento seguro. Y en la participación junto con Francia, Italia y España, de elaborar proyectos de fabricación de armamentos nuevos que hagan una industria europea más independiente de la industria norteamericana. Esa es una posición que yo diría que en Alemania en estos 3 últimos años ha sido para mí muy relevante. El separarse de esa cierta, no digo neutralidad, pero siempre era como refriar las posiciones más beligerantes que pudieran tener Reino Unido o Francia. Era un país que enfriaba el militarismo en Europa y esa posición ya ha hecho un cambio. Ahora, yo antes de acabar sí que quería hacer un comentario sobre el uso de la inteligencia artificial como armas, que como hemos pasado a otro tema, creo que es conveniente. ¿Lo podemos hacer ahora? Yo creo que tenemos que ser... vale. Sí, mira, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que el uso de la inteligencia artificial en la confección y en la toma de decisiones en cuestiones que son vitales, como es decidir quién morirá y quién va a vivir, son cuestiones que no deben dejarse en manos de softwares, no deben dejarse en manos de la inteligencia artificial. Entre otras cosas, porque como hemos visto en el símil del uso de Google como traductor, todos sabemos que cuando lo hemos usado hay que revisar el texto porque el texto no es fiable, contiene errores. Pues cuando estamos usando este tipo de software para que tome decisiones sobre quién debe vivir y quién debe morir, sabiendo que hay errores, no pueden ser utilizados como arma de guerra. Y este es el reto que creo que Israel nos está trasladando con este tipo de nuevos diseños. Porque, primero, los militares, cuando sale la lista que te ofrece este software, primero, no puede comprobar qué criterios ha utilizado la inteligencia artificial para decidir que estas personas había que matarlas. Tampoco se puede hacer una comprobación in situ y por humanos desplazados entre territorios si esa información es cierta o no es cierta. Es decir, hay capacidad para comprobar si la lista de objetivos que hay que abatir ciertamente habría que abatirlos porque son de Hamás o son errores del propio sistema que los va a cometer. Y esto nos está llevando a debates que ya están desde el 2014, están en la Comisión de Nuevos Armamentos de Naciones Unidas, y es el debate de que las armas de inteligencia artificial con capacidad autónoma del ser humano de ser utilizado deben de declararse ilegales y de ser un armamento que pase a estar prohibido. Por 3 cuestiones. Una, porque este tipo de software no respetará los 3 pilares del derecho internacional humanitario, como es el pilar de la responsabilidad.
¿quién se responsabiliza de que la persona que haya sido muerta bajo el resultado de que lo dice un software, quién asume esa responsabilidad? Los militares están diciendo, a mí la máquina me ha dicho que estas 100 personas son de Hamas y que las tengo que matar. Y no tengo tiempo de comprobarlo, por tanto, ejecuto esa orden. ¿Quién es el responsable de los errores en esa orden? Y aquí entramos en un vacío jurídico de carácter importante. La segunda es el principio de distinción. Distinguir entre las personas que pueden ser de carácter militar o armado y las personas que son de carácter civil. De momento ya estamos comprobando en que hay una gran parte de víctimas que son civiles, mujeres y niños, y que por tanto no pueden ser de carácter personas armadas porque no cumplen con esas categorías. No está utilizando correctamente el principio de distinción en términos jurídicos. Y el tercer principio es el principio de la proporcionalidad. Y aquí entramos en un esquema que es, o en una cuestión que es difícil de dirimir, porque la cuestión que todos los ciudadanos se pueden preguntar es ¿cuántos muertos es excesivo? Cuando Israel dispara un misil en un edificio para matar a un joven de Hamas y en ese edificio está reunida su familia, su padre, su madre, hermanos, sobrinos, más vecinos que habían en ese edificio, la pregunta es ¿cuántos daños colaterales son excesivos o no excesivos? Ahí no hay ni habrá nunca un acuerdo de carácter internacional, porque para muchos un simple muerto que no sea un militar es excesivo y rompería con el principio de proporcionalidad. Por tanto, si los softwares de inteligencia artificial no pueden cumplir con los principios de responsabilidad, distinción y proporcionalidad, se considera que tendrían que estar prohibidos y declararse ilegal como arma de guerra en la utilización de estos instrumentos, o ya les estamos llamando armas dotadas de inteligencia artificial. Y fíjate que la única cosa que le falta añadir a Israel a este tipo de armas es que sea la misma máquina la que le decida, le dé la orden al misil de salir de su enclave y disparar, porque ya todo lo demás ya ha sido automatizado, dejando a los seres humanos a un elemento muy secundario en el uso de estas armas. Claramente, probablemente sea la humanización de las máquinas en contra de la deshumanización de las personas. Se podría resumir de esa manera, ¿no? Usted, antes tenemos que cerrar porque ya no nos queda tiempo. Lamentablemente me quedaría escuchándola toda la tarde, todo el día. Usted vive en España, cuyo gobierno condena la guerra en Gaza e incluso en mayo junto a los gobiernos de Irlanda y Noruega dio un paso simbólicamente relevante en pos de una posible solución de dos estados, reconociendo al Estado palestino. Pero en la práctica España es el quinto país de la Unión Europea, según un informe de su propia institución, el Centro de las. ¿Cómo explica usted esta contradicción? Bueno, aquí siempre son posiciones políticas y en la Unión Europea vemos que no hay como acuerdos. Mirad, hay estados como Noruega que, por ejemplo, prohíbe la exportación de armamento hacia Israel y también no permite que el fondo de pensiones, que es público por parte del gobierno, inviertan los fondos de pensiones en industria de carácter militar. Y puedes tener otros países como Francia que no pone ninguna restricción. En Alemania han habido debates sobre si se debía o no de exportar armamentos, por ejemplo, a Arabia Saudí. A Israel no se le cuestiona, pero, por ejemplo, a Arabia Saudí han habido debates donde el Parlamento puede tener posiciones de si es conveniente o no o prohibir ciertas exportaciones a Arabia Saudí. Y yo te diría que en este caso la posición española es más un intento de buscar parar esta confrontación de Israel hacia Gaza e instar a que haya una búsqueda de soluciones. Y esta es la cuestión difícil porque estamos viendo que Estados Unidos y dentro de la Unión Europea
no hay una posición común que estén de acuerdo en decir esto hay que pararlo, hay que dejar ya de que se mate con esta impunidad en estos territorios. Señora Font, presidenta del Centro de las por la Paz, entre otros muchos títulos, muchas gracias por concedernos esta entrevista y ojalá sea hasta una próxima oportunidad. Gracias a vosotros.